claro que podemos creer que es una madre espiritualizada que da luz a su Creador y que permanece virgen y madre, porque es fruto de Dios, de la voluntad de Dios. Si yo no creo eso, pues ya no estoy creyendo en un Dios todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Miren, si estuviera aquí un cristal y pasara el sol acá de este lado, a través del cristal, pasa su luz, su calor, y el cristal no tiene ningún orificio, simplemente deja pasar la luz. ¿Se dan cuenta? Es algo grande. Ahí va la iglesia llevándonos de la mano, descubriendo el misterio de María. Pero observen, de 649, el siguiente dogma mariano es declarar a María inmaculada desde su propia concepción. Desde la propia concepción de María Inmaculada. Pero miren, 1854. ¿Se dan cuenta qué espacio? 1854. Para que la Iglesia nos dé como dogma de fe que María fue inmaculada desde su propia concepción. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo? Ahora, el último dogma de fe mariano es María asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Cuándo fue? 1950. Ya tenía yo 1 año de vida. ¿Se dan cuenta? Lo proclama el Papa Pío XII, el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. 100 años después de la Inmaculada Concepción. ¿Se dan cuenta el proceso? Llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué? Por su perfección. Vayamos al Génesis. Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. A Eva, tus partos serán cruentos y con dolor. Van a vivir la putrefacción de la carne. ¿Se dan cuenta? María, que no cometió un solo acto de voluntad humana, que no cometió un solo pecado, María inmaculada y purísima, por eso es asunta al cielo en cuerpo y alma. Proclamado como dogma casi 2000 años después. ¿Se dan cuenta? Así, este es el gran misterio oculto desde toda la eternidad en el corazón de Dios y va a ser revelado en la Iglesia, aún sorprendiendo a las autoridades angélicas. Jesús, María, gemelos del mismo parto, dicen los escritos de Luisa. ¿Se dan cuenta? Entonces, María tomó su tarea de ser la madre de la Iglesia. El nombramiento, pues se lo dio Dios. ¿Desde cuándo? Pues desde siempre. Si apenas lo estamos descubriendo,
pues gócense, que estamos meditando el eterno presente de Dios. Así que no se han quedado atrás de nada, ¿sí? Es como si lo supieran desde siempre. María tuvo la tarea de acompañar a Jesucristo hasta el Calvario. Era la única criatura que comprendía, que sabía el misterio del Verbo encarnado. Cuando ustedes escuchan que María guardaba las cosas en silencio en su corazón, no es porque no supiera, sino porque sabía. Por eso conocía su tarea. El arcángel le avisa que es la escogida. ¿Y qué hace María? Salió corriendo por las calles a decir: alégrense, alégrense, ya viene, alégrense. ¿Quién viene, María? El Mesías. Le hubieran dicho: ¿y tú cómo sabes, María? Se la imaginan diciendo: es que voy a ser su mamá. ¿Verdad que no? María guardó las cosas esperando que Dios mismo la justificara. Que Dios la justificara. Por eso guarda las cosas en silencio en su corazón y no se justifica ante nadie, ni ante José. Estudien las costumbres del pueblo judío. Se hace la boda, se hace el compromiso, pero la novia no se va de inmediato a la casa del novio. Cuando José se la va a llevar a su casa y se da cuenta que ella está embarazada, José cayó en una tribulación terrible. Él sabía que no había faltado a la ley, pero estaba viendo y conociendo a María. Él sabía que si él la denunciaba, la iban a lapidar porque había faltado a la ley. Lapidar es matar a pedradas. Entonces José, en su tribulación, piensa dejarla por la noche para que las personas, el pueblo, pensara que el que había faltado era él, no María, para proteger a María. ¿Se imaginan lo que sería conocer a María en persona? José no se atrevió a denunciarla y está por partir cuando el ángel del Señor le dice: no temas tomar por esposo a María, que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué creen que hizo José? Le creyó. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que es básico creer? Porque es el único camino para encontrarse con Dios. Entonces, María creyó y guardó las cosas en silencio en su corazón. José creyó y se convirtió en ese guardián de la Sagrada Familia. Esa era la tarea de José. Inmensísima tarea. ¿Se dan cuenta? Le creyó al ángel. Vino a consolarlo porque él conocía a María. Y al recibir esa palabra, pues en él quedó todo resuelto. ¿Se dan cuenta? Son puros ejemplos de vida para nosotros. Créanle a Dios. Créanle que ha hecho en su corazón su habitación. Créanle.
Déjense transformar. Entréguenle su voluntad, que es lo único que tenemos, para que Él nos dé la suya. Y encuentren desde aquí mismo el paraíso y la felicidad completa. Las criaturas no nos pueden dar la felicidad completa, están limitadas. Nosotros, permitiéndole al todo que llene la nada, permitiendo al océano que llene la gota, vamos a amar con el amor de Dios y vamos a ser mejores personas, porque toda nuestra actitud, todo nuestro paso, todo nuestro pensamiento, toda la intención de nuestros actos va a ser para Él y con Él y en Él. ¿Se dan cuenta? Les traje esto para que vean que no estamos descubriendo el hilo negro. Está en la iglesia. Los dogmas marianos son fruto del pensamiento de la iglesia, auxilio del Espíritu Santo. No estamos descubriendo nada nuevo. Está en ese proceso de conocimiento de Dios. Entonces, la primer tarea de María fue acompañar a Jesucristo hasta el Calvario. Con esos giros que hacemos, acompañen a María, porque espiritualmente ella siempre estuvo con Jesús, cada instante. En el Sermón de la Montaña, en los milagros que realizó, en la multiplicación del pan y del pez, de los pescados, María uno con Jesús. ¿Se dan cuenta? En su pasión, María con Jesús. Acompañen a María, porque el giro que hagan va a ser con los ojos de María, con el corazón de María, con la boca de María. Es extraordinario esto. Esa es la profundidad de conocer esta revelación de Luisa Picarreta. Esto es profundizar. Si me dicen, es que es mística, no importa. Los invito, hagan sus giros, acompañen a María, porque su compañía a Jesús siempre fue perfecta. ¿Se dan cuenta? Pues en el Calvario, María nos tomó por hijos, porque ella conocía el misterio. Él sabía por qué encarnó el Verbo. Él sabía por qué vino el Verbo encarnado a rehacer todos nuestros actos. Nos toma por hijos. ¿Y cómo hace esa tarea María? Con sus advocaciones. Es la manera como María, a través de los siglos, se acerca a todos sus hijos. Así María está haciendo su tarea. Consuela, intercede, auxilia, acompaña. Yo sé que ahorita en África, por las apariciones de Ruanda, María está negrita. ¿Se imaginan a un negrito, que la piel encandila casi como el charol? ¿Le va a llamar madre a una mujer con la piel de otro color? Pues ¿cuándo va a creer que lo entiende? ¿Cuándo va a creer que a María le duele lo que a él le aflija? María, negrita. En Corea y Vietnam con los ojitos jalados. Tiene un rostro japonés,
por las apariciones de Akita en Japón. María se acerca. ¿Qué me dicen de la medalla milagrosa? ¿Qué me dicen de Fátima? Vean todos los rostros de María. Hay una infinidad de rostros, pero no son muchas vírgenes, es una sola. Sus rostros son para que la sientan madre, para que sientan su auxilio en todos los siglos. De esa manera, María hace su segunda tarea, que fue tomarnos a todos como hijos. Son 4 ejemplos. El primer rostro, el que está a la izquierda, es bellísimo, de sobra conocido, bellísimo. Los 2 que siguen son escrituras. Se les llaman íconos o iconos. Es una palabra griega que significa imagen, no es otra cosa. Pero esa palabra griega la continúan este tipo de imágenes para que recordemos que son escrituras, no retratos. Porque la imagen de la izquierda se le puede considerar un retrato hablado de María. Los videntes dicen cómo la ven y se hacen unos rostros maravillosos de María. El vidente dice, así son sus ojos, así está su cabello, así está su mirada. Y verdaderos artistas se ponen a hacer esos maravillosos rostros de María. Por eso les podemos llamar retratos hablados. ¿Sí? Fátima, Garabandal, la medalla milagrosa, Lourdes, son de ese tipo de imágenes. Los iconos, el original se le atribuye a Lucas. Lucas es uno de los 4 evangelistas que la Iglesia nos da como enseñanza. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una pequeña aclaración. Ahorita en estos tiempos que el internet está tan conocido y que hay tanta información, una muy buena, otra no tan buena. Pues ahorita si ustedes buscan, hay evangelios, hay muchos evangelios. Están los apócrifos, que así se llaman. Ahorita hay hasta un evangelio que escribió Magdalena, otro evangelio de Santo Tomás, el apóstol, otro evangelio de San Judas Tadeo. Miren, de todo, la Iglesia nos da 4 como enseñanza. 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Entonces, es enseñanza de la Iglesia, esos 4. Pues de esos 4, solo 2 fueron apóstoles, Mateo y Juan. ¿Qué quiere decir que fueron apóstoles? Pues que fueron escogidos por Jesús, que lo acompañaron sus 3 años de vida pública y que recibieron directamente de Jesús la enseñanza. ¿De acuerdo? Los otros 2, Marcos y Lucas, miren, Marcos era judío, era un niño cuando conoció a Jesús. Cuando crece, acompaña a Pedro. Pedro sí fue apóstol, pero era un rudo pescador que no sabía leer ni escribir. Hagan de cuenta que Marcos, de familia acomodada, cuando crece, escribe la predicación de Pedro.
Entonces hagan de cuenta que el Evangelio de Marcos es de Pedro, ¿de acuerdo? Pues que era Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas ni fue apóstol, ni conoció a Jesucristo en vida, ni siquiera fue judío. Entonces, ¿de dónde saca el Evangelio? ¿Por qué la Iglesia nos lo da como enseñanza? ¿Por qué es uno de los 4? Vamos a buscar la vida de Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas es un personaje del primer siglo que se convierte al cristianismo por la predicación de los primeros discípulos que salen de Jerusalén y de Cesarea de Filipo. Ya no está Jesús, pero es un médico, es una persona culta y preparada, un médico. Escribe su evangelio en los años 70. Entonces, en el mismo evangelio de Lucas, en el primer capítulo, Lucas nos explica que se convierte al cristianismo por la predicación de los primeros discípulos. Le están hablando del perdón de los pecados, del mensaje de amor de Jesús, de la resurrección de la carne y de la vida eterna. Entonces Lucas dice que va a buscar la verdad completa. Por eso tenemos un evangelio. Porque si Lucas hubiera escrito solamente el relato de su conversión, eso tendríamos, el relato de un pagano que se convirtió. Pero tenemos un evangelio extraordinario porque él se da la tarea de ir a buscar la verdad completa. Encontró tantas respuestas. Es del primer siglo. ¿Con qué cuenta un médico en el primer siglo si no se ha descubierto la luz eléctrica? No hay laboratorios, no hay farmacias, no hay hospitales como los conocemos hoy. ¿Con qué cuenta Lucas? Con una disposición generosa de cómo ayudar a los enfermos. Si le avisaban de alguno, pues lo iba a visitar. Si se lo llevaban, pues lo atendía. ¿Con qué contaba? Pues con algún conocimiento superior a sus contemporáneos, porque era considerado un sabio. Sabría preparar algún medicamento con plantas, con sales, pues algún auxilio. Entonces, Lucas, cuando le hablan de la resurrección y de la vida eterna, solo Dios sabe a cuántos enfermos acompañó a morir. No hay registro. ¿A cuántos acompañó en su curación? Pues tampoco hay registro. Lo que se sabe es lo que él mismo escribe en el primer capítulo. Va a buscar la verdad completa. Ya no está Jesús, están los apóstoles, los conoce, los acompaña. Está Pablo, nuestro apóstol, el apóstol de los no judíos. Y Pablo, Saulo de Tarso, le pide a Lucas que escriba todo. Entonces Lucas no solo escribe los hechos de Jesús en el Evangelio, también escribe Hechos de los Apóstoles, que forma parte del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta quién es Lucas? Pues en esa búsqueda se encontró con María, Lucas. Y María le comparte a Lucas el misterio de Jesucristo, el misterio del Verbo encarnado. María se lo comparte a Lucas, porque Lucas no es judío. El judío tiene por historia, por tradición, por formación, la ley de Moisés. Él no es judío. Por eso María le comparte.
la anunciación del arcángel Gabriel, la visita de María a su prima Santa Isabel y el Magnificat, que es el himno de acción de gracias que entonó María. María le comparte a Lucas que Jesucristo fue presentado al templo pequeñito y las profecías del anciano Simeón y de Ana, que a los 12 años se extravió y lo encuentran en el templo de Jerusalén, sorprendiendo a los doctores de la ley con su sabiduría. Eso lo conocemos por Lucas. ¿Se dan cuenta? Por eso a Lucas se le llama también el evangelista de María. Lucas lo escribe para los no judíos, su evangelio, con un orden cronológico maravilloso, para que vayamos también nosotros descubriendo el misterio del Verbo encarnado. Entonces, no termina Lucas ahí su tarea. Lucas, con una inspiración maravillosa, prepara una representación gráfica de lo que María le compartió. Y es la imagen que está aquí, donde María con su mano derecha nos señala a un Jesús como de 12 años, vestido de blanco por su santidad, manto dorado por su realeza. Con la mano derecha nos bendice con la bendición trinitaria y en la mano izquierda tiene un rollo, un pergamino que representa la palabra. Y en su aureola, con alfa y omega, el nombre de Dios. Lucas es el autor de las imágenes. Lucas, el evangelista, el que conoció a María, no a Jesús. ¿Por qué hace imágenes Lucas? Porque él no es judío. Si él hubiera sido judío, nunca prepara una imagen, porque el judío tiene prohibido por la ley de Moisés darle figura a Dios. Su cultura es griega, que es la base de la nuestra. Para nosotros, igual que para Lucas, una imagen dice más que 1000 palabras y no hay problema de aceptar eso. ¿Se dan cuenta? ¿Desde cuándo la imagen? Desde el primer siglo. ¿Desde cuándo la escritura? Desde San Lucas. Ya llegó la campanita que les habla, ¿sí? Entonces, llévense esto en su corazón, para que cuando regresen calientitos, ¿sí? Su corazón explote de amor con lo que enseguida les voy a compartir. ¿De acuerdo? Que todo sea para gloria de Dios. Muy bien. A ver, queridos amigos, ¿cómo quedó ya su corazoncito? ¿Ya calientito con el café? Muy bien, muy bien. Bendito sea Dios. Estábamos hablando de Lucas, de la inspiración que tuvo de preparar las imágenes. Estamos hablando de que Lucas prepara la imagen porque en tiempo de Lucas no existía la imprenta. La imprenta se inventa hasta el siglo XV y el que la preparó fue Gutenberg, un alemán.
O sea que en tiempo de Jesús, en tiempo de los apóstoles, de los primeros discípulos, no hay libritos, no hay catecismos, no hay imprenta. Entonces, la palabra de Dios, el Evangelio, va en predicación. Lucas tiene la inspiración de representarlo, lo que María le comparte. Recuerden que no es judío. Si hubiera sido judío, Lucas no prepara imágenes, porque el judío tiene prohibido por la ley de Moisés darle figura a Dios. Entonces, imposible que un judío preparara una imagen. Pero Lucas, su cultura es griega, que es la base de la nuestra. Para nosotros, igual que para Lucas, una imagen tiene, pues dice más que 1000 palabras. Y no hay problema para nosotros de aceptar eso. Entonces, el icono de María, puerta del cielo. María en su manto tiene 3 estrellas. Las estrellas no están adornando el manto. Las estrellas representan a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en María. Para nosotros que estamos caminando, dijéramos, si queremos ya estar en las grandes ligas de lo espiritual, ¿cómo vamos a creer en un Dios que no vemos? ¿Cómo vamos a creer en un Dios que le pedimos en nuestras necesidades, según nosotros, con toda nuestra fe, y no se resuelven las situaciones? Entonces nos dicen, mira, ve allá sí te hacen caso, y vamos a tocar otras puertas que nos confunden más. ¿Cómo vamos a descubrir la existencia de Dios si no cabe en el razonamiento humano? El método científico de la ciencia nos lleva de la mano. Los conceptos que se consideran verdad son los que se han medido, contado, pesado y razonado. En todos los estudios, en los laboratorios, si todo ocurre siempre igual, después de que se hace lo mismo, ahí empiezan entonces a volverse leyes lo que fueron hipótesis. Y así va caminando el método científico de la ciencia, con un razonamiento humano. El concepto de Dios es infinito. No podemos nosotros encasillarlo, meterlo en un entendimiento humano. El hombre ha caminado toda su historia en busca de la verdad absoluta, porque es el vacío que tiene en su corazón. Lo necesita llenar de algo. Por eso hablábamos ayer de que los pueblos que no eran el judío, pues su fe la ponían en dioses que inventaban. Miren, por siglos se creyó que la tierra era plana. No se navegaba lo desconocido, porque se pensaba que llegaban a la orilla y que iban a caer a un abismo sin fondo. Se pensaba que la tierra, aparte de ser plana, era el centro del universo. Cuando por fin descubren que es un pequeño planeta que le da la vuelta al Sol y que es un sistema y que son varios, ¿qué hace el hombre? Pues simplemente cambia la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos un ejemplo muy claro en Cristóbal Colón. A ver, a la historia. ¿Quién fue Cristóbal Colón? El que descubrió América.
pero era un navegante genovés que se atrevió a navegar a lo desconocido. No podía navegar a lo desconocido, si iban a caer a aquel abismo. Pero por deducción, era un marino. Él en el puerto veía que a lo lejos el barco, primero se veía la parte de arriba, el mástil, y después el casco. No veía el barco chiquito que se iba haciendo grande conforme se acercaba al puerto. Dedujo que entonces la tierra no era plana y se atreve a navegar a lo desconocido. Chocó con América, que no estaba en su inventario. ¿Se dan cuenta? Hay muchas historias, pero no nos vamos a extender, porque podemos saber por qué se llamó América, podemos platicar por qué le puso indios a los que estaban aquí. Hay muchas historias, pero ustedes eso ya se lo saben. Lo que tenemos que sacar como conclusión es que América no estaba en el inventario de los europeos. Y eso fue en 1492. Si le ponen 8 años, es 1500. Y si le ponen 500, es 2000. ¿Se dan cuenta lo que tiene el hombre de enterarse dónde vive y de cómo es la tierra? 500 años en una persona, en una criatura, pues es muchísimo, no los vive. Pero en la historia de la humanidad, ¿qué son 500 años? ¿Se dan cuenta? El hombre siempre lo que hace es cambiar la verdad y ya. La única verdad que el hombre no ha podido cambiar es la de Dios, que Dios existe. Y ese Dios se nos muestra en el Verbo que encarna. María, puerta del cielo, con su mano derecha nos señala al Verbo encarnado. Por eso tiene como 12 años Jesús. Por eso nos lleva a una contemplación que podemos nosotros recorrer 2000 años, y es María la que nos está dando la catequesis de quién es Jesucristo. Por eso Jesús nos bendice con la bendición trinitaria en su mano derecha, y en la mano izquierda tiene el rollo, el pergamino que representa la palabra. Y en su aureola, con alfa y omega, el nombre de Dios. Ahí no dice Jesús, no dice Jesucristo, sino yo soy el que soy, que fue lo que le dijo la zarza ardiente a Moisés. Vean por qué es tan importante que conozcan la Sagrada Escritura, para que sepan quién es Moisés, para que sepan que el pueblo judío vivió 300 años de esclavitud con los egipcios, para que se den cuenta la fidelidad de ese Dios en su eterno presente, para que vean lo que significa para Dios 300 años, lo que significa para Dios milenios. No hay problema, el tiempo de Dios es otro. Por eso de las premisas que vimos ayer de divina voluntad, una de ellas es el eterno presente de Dios. Nosotros, en el transcurso del crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra madurez, vamos descubriendo destellos, ¿sí?, de la misericordia de Dios a través de la historia de la fe. Esta es la hermosísima historia de amor de Dios, pero de un Dios eterno. Yo voy a agradecer mucho a un querido amigo que hace ratito me hizo una observación, porque yo dije que María, sí, había sido la que había dado el auxilio a Jesús de que la iglesia
estuviera pues, como quien dice, formada en el cenáculo y María fuera la que la sostuvo. Él me aclara que es Pedro. No discutimos eso. ¿Por qué se llama Pedro? ¿Qué no se llamaba Simón? ¿Y qué le dijo Jesús? Que cambiaba su nombre por Pedro, que significa piedra, porque de esa piedra edificaré mi iglesia. Pero vean el proceso de Pedro. A Pedro no le salió un campanario en la cabeza, ni se le abrió una puerta. Esto es espiritual. El proceso de Pedro, para que sea el sucesor de Jesucristo como cabeza de la iglesia, fue como todo en los apóstoles. Es un proceso, como en ustedes, es un camino. En el momento que Pedro está con aquella angustia y desolación porque negó a su maestro, ¿sí?, la que estuvo con los apóstoles fue María. Por eso la misma iglesia la llama, sí, madre de la iglesia, pero en el sentido que ella fortaleció a los apóstoles. ¿Sí queda esto aclarado? No le vino a quitar el lugar a Pedro. ¿Quién le dio el lugar a Pedro? Queda esto claro, ¿verdad? Y fue muy importante la precisión que me hizo nuestro amigo, porque Pedro es la sucesión de Cristo y los santos padres son los sucesores de Pedro, o sea, la cabeza de la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, volvamos a la contemplación del misterio de Dios a través de un resumen maravilloso que preparó Lucas gracias a la imagen, al icono de María, puerta del cielo. Es la imagen más popular en Europa, porque con una imagen como ella se evangelizó, se catequizó. Estamos hablando del que la que preparó fue Lucas, y estamos hablando que no había imprenta. Estamos hablando que tampoco había escuelas como las conocemos hoy. La mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces, lo que escribió Lucas en Puerta del Cielo es Padre, Hijo y Espíritu Santo en María. Ese es el misterio de Jesucristo. Ni la tercera parte de Dios, porque la Trinidad es indivisible. Cuando nos aprendíamos de memoria el catecismo, decíamos, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Son por ventura tres dioses? No, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Si uno preguntaba, pues se nos decía, es un misterio, no le des vueltas, te vas a confundir, apréndetelo de memoria. No lo aprendíamos de memoria. ¿Se dan cuenta? Pero resulta que ocupamos la fe para encontrarnos con un Dios que no se ve. Entonces, lean lo que está escrito desde hace 2000 años. Padre, Hijo y Espíritu Santo en María. ¿Se dan cuenta lo que entendió Lucas? ¿Se dan cuenta lo que María le compartió a Lucas? Lucas no era judío, no tenía la formación de un judío. Por eso es María la que le revela a Lucas el misterio de Dios, el Verbo encarnado, y Lucas de esa manera lo representa para nosotros. O sea que es una escritura. Ahí está la verdad absoluta.
la verdad que el hombre no ha podido cambiar. Por eso es hermoso contemplar esa escritura. Pero hay otro icono que está ahí. Se llama el perpetuo socorro. También se le atribuye a Lucas. Pero ¿qué podemos contemplar ahí? A un Jesús pequeño que se acerca a María, que no está viendo de frente, que no está viendo a María. Se está cuidando de los angelitos que vienen con los instrumentos de la pasión. A ver, uno trae la cruz, los flagelos, la espada, los clavos, y Jesús recurre a María con tanta necesidad que con sus dos manitas se toma de la mano de María y lleva tanta prisa para que ella lo asista, lo proteja, lo defienda, que va dejando sus sandalias, sus zapatitos, su guarachito de la carrera que lleva. A ver, ¿qué no es el Verbo encarnado? ¿Qué no es Dios? ¿Cómo es que Dios tiene miedo? No, acuérdense que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué está Jesús ahí chiquito? Porque nos está representando a todos que somos pequeños en la fe y que tenemos miedo al sufrimiento. Los angelitos de nuestra propia historia lo que traen son todo lo que nos aflige, todo lo que nos causa miedo, confusión, desesperanza, tristeza, lo que sea. Y con esa necesidad y con esa urgencia podemos recurrir a María. Por eso la Iglesia la llama la omnipotencia suplicante. Omnipotencia, atributo de Dios. Conociendo divina voluntad, claro que entendemos por qué le llamamos omnipotencia suplicante a María. ¿Se dan cuenta qué escritura? ¿Se dan cuenta por qué tiene una riqueza tan grande? Los giros son contemplación. Pues aquí están dos resúmenes extraordinarios en la historia de nuestra fe. La imagen odigitria de María, puerta del cielo. ¿Qué quiere decir odigitria? Es el signo de la mano derecha de María que señala a Jesucristo, Verbo encarnado. Toda imagen de María que nos señale a Jesucristo forma parte de las imágenes odigitria, la que señala el camino. Y toda imagen donde Jesús se acerque a María con esa necesidad, con esa ternura, se llaman eleusa, que quiere decir ternura. Eleusa es griego, quiere decir ternura. O sea que los iconos se agrupan tomando en cuenta el signo que manifiestan, ¿sí? Y les llaman escuelas. La escuela odigitria, la escuela eleusa. ¿Sí? Es algo hermoso lo de las imágenes. ¿Sí? Entonces, volteen a su derecha. ¿Qué ven ahí?
la imagen más amada para nosotros, Guadalupe. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿sí? Pero Guadalupe no es un retrato de María. Guadalupe, la imagen más estudiada, comprobado que es el milagro de las rosas que llevaba Juan Diego en su tilma, porque el obispo español, Fray Juan de Zumárraga, ¿cómo le va a creer a Juan Diego, al indio, que María le hablaba y que quería una casa? Por eso le pide una señal. ¡Qué historia tan maravillosa que custodia nuestro corazón de mexicanos! Sí, es el milagro de las rosas que llevaba Juan Diego en la tilma, cuidando aquello con su propia vida, porque María dijo que no se las mostrara a nadie, solo al obispo. Ahí va Juan Diego con su tesoro. Cuando el obispo descubre, cayó de rodillas y pidió perdón. Casi va a cumplir ya 500 años y la imagen está perfecta, en una tela de tramado burdo. Los que pintan al óleo saben que primero se prepara la tela para que la pintura no pase por los orificios. No tiene ninguna preparación y la pintura es perfecta. Y mientras más la estudian, más se sorprenden por todos los signos. Queda aclarado que es un regalo del cielo, pero no es un retrato de María. Así como Puerta del Cielo, que es una escritura, así como el Perpetuo Socorro, que es una escritura, Guadalupe es un códice. Lo que está escrito en Guadalupe son los modos de amar de María. Es la ternura de María. Si fuera un retrato, ¿cómo sería su rostro? Hebreo, porque ella es de ese pueblo. Si la hubieran inventado los españoles, ¿cómo sería el rostro? Europeo, español. ¿Se dan cuenta? Gócense de verla morena con el cabello negro. Es una escritura que al contemplarla los antiguos de nuestro pueblo encontraron en ella todas las consolaciones. Sabemos por las crónicas de los misioneros de aquel tiempo. Sabemos que se cansaba el brazo de los pocos sacerdotes que había, porque venían a bautizarse en grupo, en pueblo. Miren, mandan un escrito a Roma para que se les permitiera bautizar como en aspersión. ¿Se dan cuenta? Les dijeron que no, que era de uno por uno. Pero es que era agobiante aquello para el sacerdote, eran poquitos. Vayan a la historia. El español normal veía en el indio una bestia. Se enojaban con los misioneros porque los querían evangelizar, porque ni alma tenían. Esto es historia. Tienen que ir con el rey español a llevarle pruebas de que eran personas. ¿Qué le llevaron? Hermosos vestidos, penachos engarzados con piedras preciosas, trabajos de orfebrería, de oro y de plata, para que el rey reconociera que eran personas. Entonces el rey da un decreto firmado con su lacre de que se podían evangelizar.
pero no había aviones. De aquí a que fueron a España, de aquí a que se regresaron, cuánto dolor. ¿Se dan cuenta? Era un pueblo que vivía una conquista terrible. Un pueblo al que le había sido arrebatado todo. Un pueblo que según sus creencias esperaba el regreso de Quetzalcóatl, a los dioses blancos y barbados. Por eso cuando llegaron, los reciben con los brazos abiertos y los llenan de regalos, no por miedo o por veneración. Dicen que Hernán Cortés era impresionante, de alta talla, blanco, barbado, con su armadura y a caballo. Pues los dioses que regresan. Por eso los llevan a Tenochtitlán, con gran veneración, al palacio de Axayácatl. Son los dioses que regresan. Y en la noche, esos dioses se van robando el tesoro del palacio, por la noche, a escondidas. ¿Quién se lleva las cosas sin permiso por la noche y a escondidas? Ladrones, no eran dioses. ¿Se dan cuenta? Los descubrieron, los derrotaron. Los derrotaron. Por eso en la historia leemos que Hernán Cortés lloró bajo el árbol de la noche triste. ¿Por qué no acabaron de correrlos? Ese pueblo ya no tenía ninguna esperanza. Ese pueblo estaba sumido en la más grande y profunda tristeza, porque sus dioses los habían traicionado.